Estudio de Sumaplay, no es Juan Jara el que les habla. Bueno, hoy me van a tener que aguantar a mí. Estamos desde el Polo Socioproductivo San Cayetano en una nueva edición del ESI Palusa, en esta edición 2024, y vamos a hablar con Silvi, con la responsable de este gran evento que se prepara durante todo el año y que tiene, que acontece hoy, pero que bueno, tiene muchísimo recorrido detrás. Contale un poco a la gente que está del otro lado de qué se trata el ESI Palusa. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. En principio, contarles que ESI-Palusa es una idea loca que apareció un día con una compañera que es compañera de ustedes hoy, Flor Lonsam. Nosotras trabajamos mucho tiempo en programas de responsabilidad compartida en BIOM. A partir de nada, de empezar a observar y de responder algunas preguntas que tenían que ver con educación sexual integral a los jóvenes que participaban del programa. Un día nos encontramos con Flor y dijimos, bueno, esto había que trabajarlo, y claramente nos pusimos en marcha para empezar a, de alguna manera, poder dar respuesta, ¿no?, a la educación sexual integral, que es un tema que por ahí no muchos sienten la comodidad de charlar. Sobre todo con los jóvenes que hacen preguntas directas, incómodas, y bueno, nos parecía súper importante empezar a... Quieren saber. Exactamente. Y por ahí quieren saber sin tabúes y quieren saber. Exactamente. Porque también es una edad en la que los atraviesa muchísimo. Y que es muy difícil por ahí a veces también intentar trabajar con las familias de estas temáticas, porque nosotros venimos con una historia, nosotros tenemos una historia que tiene que ver con una estructura, y de dicha estructura aparecen estos miedos y estos tabúes de hablar de algunas situaciones que claramente incomodan a un montón de familias. Totalmente. Así que tomamos como iniciativa, en principio, generar un taller, recurrimos a profesionales, nos formábamos en relación a la educación sexual integral, y empezamos a recorrer lo que para nosotros era súper importante, que eran las instituciones educativas. En aquel momento armamos un proyecto que se llamaba ¿Qué nos pasa con la ESI? Empezamos a trabajar con docentes, posteriormente con familias. Este año trabajamos mucho con adolescentes, pero la realidad es que hace 3 años que estamos recorriendo las instituciones, que vemos cada vez más la necesidad de hablar de educación sexual integral, pero creemos que es un trabajo para seguir haciendo. Y por otro lado, este año que me toca desde otro lugar, junto a las compañeras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, seguimos entendiendo que una de las cuestiones más importantes que tienen que aparecer es lo que tiene que ver con la difusión y la promoción de estos espacios, no solamente de estos espacios, sino de los diferentes tipos de violencia, y creemos en definitiva que la ESI, la educación sexual integral, con todo lo que abarca, hablar de sexualidad implica hablar de un montón de cuestiones que atraviesan al individuo, a las personas. Hay que empezar a perder ese miedo a hablar de estas temáticas con nuestros jóvenes, para que nos permita también poder trabajar las violencias. Totalmente. Hoy vemos, y un poco también cuando presentamos este proyecto, tenía que ver con que se ve a edades cada vez más tempranas los diferentes tipos de violencia que se ejercen. De hecho, adentro en el salón, atrás nuestro, hay un taller de grooming. Muchos de los jóvenes desconocen lo que es el grooming, conocen el bullying, quizás hoy le ponen como de alguna manera otras palabras, pero sigue siendo tabú. Exactamente. Y hay es tan complejo abordar esta problemática, es tan complejo que se pueda registrar la violencia como tal, que necesita seguir hablándose, necesita del compromiso de las instituciones para seguir abordando estas temáticas. Totalmente. Y hoy nos toca el volumen 3 del ESI Palusa, así que nada, acá estamos. Estamos ahora en un parate entre el turno mañana y el turno tarde, pero bueno, la idea siempre es que se llene de chicos y de chicas, de docentes. Hay stand de librerías de 9 de julio con propuestas sobre ESI. Un poco lo que me interesaba hablar también para que las familias que están del otro lado, porque es una ley promulgada en 2009, ya tiene un recorrido, pero
que siempre genera cierta resistencia. Cuando escuchamos educación sexual integral, pensamos solamente en la sexualidad, en esa palabra, pero me gustaría hablar un poco de todo lo que abarca la ESI, que no es solamente hablar de educación sexual en términos de relaciones y de sexualidad en ese sentido, ¿no? Del sexo propiamente claro, dicho. Totalmente. Porque nos pasó hace muy poco en un espacio de jardín, cuando vos hablas de sexualidad, ¿de qué hablas? En el último encuentro que tuvimos, y ya hemos realizado varios con familias, te preguntan qué es la ESI, para qué sirve. Contás que es una ley que garantiza que la institución educativa pueda poner o brindarle a quienes transitan por el sistema educativo una cantidad de contenidos mínimos que tienen que ver con educación sexual integral. El tema es que aparecen los miedos, que aparecen como en todos lados, esto de le enseñan a masturbarse, le enseñan a hablar de... Muchos prejuicios y muchos mitos. Mucho prejuicio y mucho mito en relación a esto. Y en realidad hay cosas tan simples como para trabajar inclusive desde la familia, que tiene que ver con los límites. Surgía en el último encuentro que tuvimos con jardines de infantes, con familias, esto de cómo el límite tiene sentido dentro de la ESI. Claro que sí. Nosotros, como educadores, debemos empezar a trabajar el no. El no es uno de los tantos preventivos de los posibles abusos, por ejemplo, dentro de los espacios a donde los niños, niñas y niñas transitan. Decir que no es un límite. El límite se construye no solamente desde el hogar, sino desde la institución educativa también. Hablar de las familias diversas. Ya la familia tipo es nada, es anecdótico si se quiere. Es cada tipo de familia. Exacto, es cada tipo de familia, es familia. Poder hablar de las partes del cuerpo, es tan difícil para las familias llamarle al pene, a la vulva. Y la realidad es que es preventivo de un montón. Yo pongo siempre el ejemplo, doy a poner un ejemplo de redes sociales, que es una niña que le transmite a la docente que el tío le comiera galletita. Si esa niña, si ese docente quizá en algún momento hubiera mostrado las partes del cuerpo, la hubiera señalado por su nombre, las hubiera puesto en consideración para que los niños entiendan cuál es el vocabulario correcto que se usa para las partes, que no es ni la pochola, ni el pitulín, ni ninguna de esas. Quizás esta docente hubiera podido entender qué le estaba pasando en ese momento a esa niña. Digo, la importancia de hablar con propiedad en relación con lenguaje científico es de ese nivel de importancia. Totalmente. Sí, en una sociedad, lamentablemente, y en esto, por ahí ustedes desde su casa estamos, hablando al mediodía, a la hora de la comida, a la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque son temas que se tienen que visibilizar, que se tienen que hablar, saber que esta ESI también, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, ha permitido detectar casos de abuso, en una sociedad atravesada por eso también, lamentablemente, no es lindo, no es lo que ningún docente ni ningún operador comunitario tiene ganas de hacer y de detectar, pero es lo que pasa y son los dispositivos que permiten que eso se detecte, que se pueda actuar sobre esa persona, sobre esa familia, y bueno, es tan importante por eso también. Contale un poco a la gente, y hay algo que me interesa mucho destacar sobre la ESI, sobre este recorrido, que es que cada área del municipio y cada también área de la comunidad está presentando temas vinculados a la ESI, que como hablábamos, no tiene que ver con el acto sexual en sí, que es lo que muchas veces se minimiza eso, sino también con ver, con problematizar relaciones de violencia, violencia en la niñez, en la adolescencia, y que muchas veces uno ve, digo como familiar, ¿no? Pensar, no, mi hija está en una relación que creo violenta, pero no puedo actuar, no me da el lugar, y que por ahí los chicos, las chicas, los adolescentes puedan circular esos espacios, puedan ponerlo en común con sus compañeros, con los amigos, que les llegue la información por otro lado y puedan detectar esos casos. Contale un poco a la gente cuál es el recorrido que van a hacer los chicos que visiten este Sipaluz.
Bien, siempre que hablamos de los jóvenes, porque es importante hablar de relaciones sexoafectivas. El rótulo del noviazgo pasó como en estas generaciones, ¿no? Como un casi te diría último plano, Sí, ¿no? Más sí. que segundo. Hablar de la responsabilidad afectiva es súper importante para los jóvenes. Uno de los tantos temas que dentro del circuito que les proponemos hacer está disponible. El circuito lo pensamos de la siguiente manera. Este año, desde el sistema educativo, nos piden trabajar con determinadas edades. Esas determinadas edades son el primer ciclo de la educación secundaria, primero, segundo y tercero, ya que con los años posteriores obviamente se puede trabajar desde otra manera, con otro vocabulario, y esta casi diría bastante más accesible a charlar sobre estas cuestiones, estas temáticas. El recorrido es un recorrido de 6 stands, cada uno de ellos corresponde a un color de la bandera LGTBIQ+. Hablar de diversidad es importante. Ahí siempre digo, y lo voy a seguir repitiendo, es que hay tantas personas, la diversidad es cada uno de los que convivimos Totalmente. en este mundo. Así que nada, este stand hay un stand de salud a cargo de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad de 9 de Julio, un stand de grooming, de concientizando palabras, un stand de estereotipos, uno de derechos de niños, niñas y adolescentes, uno de violencia en el noviazgo y otro que tiene que ver con el recorrido de estos niños y de los mandatos que aún los adultos seguimos transmitiéndole a nuestros hijos, a los niños, a estas infancias, y que los hacen llegar de alguna manera condicionados a las edades con las que más trabajamos. Así que esta es un poco la propuesta. Siempre agradecemos la participación de las librerías locales, de nuestros compañeros de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de aquellos que aunque no estén dentro de la SUBSE, que formen parte de desarrollo comunitario, siempre nos acompañan, pero principalmente entender que el espacio que nosotros proponemos como Esipalusa es un espacio de construcción colectiva. ¿Por qué lo pienso de esta manera? Consideramos profundamente la necesidad de trabajar con otro. Solos no podemos abordar las problemáticas que la sociedad, que cuando vos salís a la calle ves. Entonces nos parece súper importante que se pueda entender que es un estar juntos en este recorrido, que obviamente hoy invitamos a las instituciones educativas. Se hizo presente Fanny Cornicelo, que es referente de ESI, regional de ESI. Obviamente esperamos a las autoridades de jefatura distrital, porque resulta súper importante para nosotros también el acompañamiento de ellos, porque entendiendo que el municipio pone a disposición una política pública como es la ESI transversal dentro de la Subsecretaría de Niñez, resulta de suma importancia poder estar acompañados de otras instituciones. Sí, trabajar institucionalmente. Exactamente. Esto que de alguna manera proponemos con ustedes, con las imágenes que ven de fondo, tiene que ver con esto, es la forma de comunicar, una forma diversa de comunicar, y poder atender a todas esas diversidades, esas formas diversas que recorren nuestro querido 9 de julio. A la tarde tenemos un montón de escuelas, estamos esperando que arriben alrededor de las 13 horas, estoy viendo que ya de a poquito se van acercando en la vereda, así que nada, estamos contentos. Contentos para aquellos que pudieron acceder, contentos y entendiendo que aquellos que no pudieron acceder por alguna u otra razón tengan el compromiso de seguir trabajando educación sexual integral. Que esto es una exposición, pero que es algo que se trabaja a diario, con un trabajo de hormiga minucioso, sí, con cada institución del distrito. Sin duda, el año pasado tuvimos una excelente participación. Los Ceibos hizo una exposición de lo que había trabajado, la escuela número 4, la escuela 55, la realidad es esta.
siempre proponemos que den un pasito más, que se pueda trabajar algo más que las emociones. Es importante trabajar todas las temáticas que tiene la ESI de la manera más transversal posible para todas las instituciones, no solamente para lo educativo. Pero nada, lo último por ahí es agradecer no solamente a los compañeros de la Secretaría, como ya lo dije, sino a aquellas personas las que hoy están a cargo de la dirección y de la Subsecretaría de Desarrollo, a las que estuvieron, que también nos acompañaron en este proyecto porque entienden de la importancia y de lo que nos fortalece como equipos. Silvi, bueno, y contarle un poco a la gente, porque esto pasa el 9 de julio, es la tercera edición, ya lo venimos cubriendo, pero no es algo que pasa en todos lados. ¿Qué ha pasado a nivel regional? ¿Qué otros distritos? ¿Qué pasó a nivel provincial con esta idea, ¿no? Se fue replicando, asombró. Contanos un poco de eso. El año pasado tuvimos la suerte de encontrarnos realizando el ESI Palusa o de acompañando a Cañada Seca, que es un pueblo de General Villegas, en su edición de ESI Palusa, su primera edición de ESI Palusa. El pasado viernes 4 fue la segunda edición de ellos, justo 4 que se sancionó a 18 años de la ley, y tuvieron la gentileza de alguna manera no solamente de recibirnos, sino de este año impulsarlo ellos por idea propia. Bien, y nos pidieron permiso, entre comillas, porque siempre han sido muy respetuosos de la idea y del formato, para poder contar la experiencia de ESI Palusa en el Congreso de Educación Sexual Integral que se va a llevar a cabo en la provincia. Qué bueno. Así que estamos recontra contentas porque de alguna manera esta movida que contagia, que de alguna mueve pensares, que mueve estructuras, que incomoda inclusive, podríamos decirlo de esa manera, va a llegar a otros lugares y probablemente contagie un montón de otras poblaciones que tengan ganas de empezar a armar una ESI transversal, digo yo, algo que nos ayude a todos, pero sobre todo que enriquezca a nuestras infancias y adolescencias. Totalmente. Bueno, Silvi, te libero, vamos a en un ratito